Yo tengo súper claro que en lo que a generación de riqueza se refiere, no tiene nada que ver ni con el conocimiento, ni con que esté más preparado o menos preparado. O sea, sé que es 100% un tema de mentalidad. Estoy 100% de acuerdo. Y prueba de ello está en que el 70-80% de la gente que gana la lotería y que no sabe adaptar su mentalidad a ese nivel de riqueza, al cabo de unos años vuelve a perder todo e incluso llegan a estar peor. El lenguaje del subconsciente es básicamente la imagen, la emoción. Si sabes bien cómo usar ese lenguaje, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Puedes decir que no, pero yo sé que has ayudado a muchísima gente con todos estos temas, ¿no? Mentalidad de riqueza, de abundancia, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto te pongo en un compromiso, César, si te pido que hagamos un reto de 21 días para que la gente cultive esa mentalidad de riqueza, de abundancia, para que pueda salir de la carencia, para que pueda expandirse a nivel económico? ¿Cómo lo ves? Ostras, pues... Una vez escuché que normalmente el miedo es el medio que te lleva a conseguir aquello que quieres conseguir, ¿no? Pero como normalmente, pues eso, el miedo nos echa para atrás, no lo vemos como la puerta que nos lleva a ese lugar. ¿Qué pasó ahí que te lleva en un momento X de tu vida adulta a querer prosperidad y no poder acceder a ella? Es que estás viviendo el pasado, no el presente. Te bloqueas y no ves las oportunidades cuando están ahí o tomas decisiones fallidas, incluso teniendo toda la información. ¿Cuál es la creencia subconsciente más común en aquellas personas que no consiguen riqueza? Vale, ¿estás preparado? Sí. Bueno, la creencia número 1 que impide a las personas acceder a la riqueza que conscientemente quieren es... Creadores, creadoras, bienvenidos una semana más a Creadores de Realidad. Yo soy Víctor Martín y os recuerdo que cada miércoles a las 7 de la tarde, hora de Madrid, estamos estrenando una nueva entrevista, con lo cual si todavía no estáis suscritos o suscritas a este canal, suscribíos. También dadle un like al vídeo porque eso nos ayuda muchísimo a traeros a gente tan interesante como la persona que tenemos hoy con nosotros, César Sandoval. Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Un placer estar aquí contigo. Placer es mío, enormemente. César, cuéntanos quién es César Sandoval. Bueno, mira, últimamente, curiosamente, me ha estado ocurriendo esto de estar en una situación donde me preguntan quién soy. Y siempre me gusta ir más allá de mi profesión o de mis logros. Para mí César es un buscador y ha usado diferentes medios y diferentes, incluso profesiones para encontrar respuestas. Hoy César es hipnoterapeuta, es formador, pero detrás de todo eso César es un buscador. Alguien que encuentra o busca esas respuestas y eventualmente las encuentra sobre cómo vivir mejor, ¿no? Básicamente esto y el por qué estamos acá. Okay. Soy un hombre y he sido una persona con muchas crisis personales y espirituales. Y entonces eso me ha llevado a esta búsqueda, ¿no? Y es una búsqueda constante. Ok, ¿y cómo llegas a la hipnosis? Buena pregunta. Pues siempre digo que he hecho hipnosis desde mucho antes que supiera lo que era la hipnosis. Okay. Porque siempre me ha interesado el trabajo con la mente. Durante mi tierna juventud fui masajista y me tocó ver esta correspondencia entre la mente y el cuerpo, cómo la mente afecta directamente el cuerpo y viceversa, ¿no? Entonces, cuando esa profesión se agotó para mí, porque a pesar de que fue algo maravilloso el haber encontrado la terapia manual, en un momento sentí que ya no podía dar más a la profesión, ni tampoco la profesión podía darme más a mí. Entonces empecé otra vez esa búsqueda de sentido, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a compartir con el mundo? Y viendo las cartas sobre la mesa, refiriéndome a cuáles son mis intereses, mis inquietudes, las habilidades que había adquirido hasta ese momento, me di cuenta de que la hipnosis tenía mucho sentido para mí, porque esta relación cuerpo-mente está íntimamente relacionada con la hipnosis, entendiéndola como un tipo de lenguaje con el que te puedes comunicar con la mente subconsciente. La mente subconsciente regula todo, tus funciones emocionales, automáticas y tus funciones fisiológicas también, ¿no? Entonces, bueno, esto me pareció que tenía mucho sentido
arranqué ya más con un impulso profesional, con una inquietud más profesional y no paré. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Qué fuerte. Ahora te voy a preguntar sobre la hipnosis, pero me interesa mucho saber también, César, cómo afrontaste ese cambio, ¿no? De decir, estoy haciendo algo que me gusta, pero siento que tiene cierto recorrido o que para mí ese recorrido ya terminó. Voy a probar algo completamente nuevo. Y sé que hay mucha gente que se encuentra en esa situación, ¿no? Donde quizás siente un llamado por algo diferente, está en una situación donde lo que está haciendo ya no le llena, ¿no? O ya no le satisface, pero no se atreven a dar el paso, ¿no? Para enfocarse en algo nuevo. ¿Qué le dirías a esa gente? Buah. Es conectar con vuestro corazón y mira, hay una pregunta que creo que puede cambiarlo todo en tu Cuéntame, vida. Cuando cuéntame. estás en ese punto donde dices, ya no puedo más, necesito hacer otra cosa, me da muchísimo miedo. Y es esto. Cuando llegues a tus últimos días y mires para atrás tu vida, ¿cómo te habría gustado verla? ¿Cómo te gustaría verla? ¿Sabes? ¿Cómo contarías esa historia desde esa versión de ti de 85, 90 años o lo que sea que te toque vivir? Mm. Entonces, yo tengo esta filosofía, que no sea por no probar. Es decir, al final de mis días, yo no quiero experimentar una versión de mí que diga, pucha, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no me animé a tal cosa? Entonces, cuando vuelvo en mi mente al presente, bueno, no, o sea, ese dolor por ese miedo simplemente disminuye notablemente o desaparece incluso, ¿sabes? Porque para mí es mucho más importante verme en esa versión de mayor sabiendo que afronté lo que quería, lo que sentía en ese momento, aunque no me hubiera traído todos los beneficios, ¿no? O los logros que yo me imaginaba, ¿sabes? Pero no quedar, creo que esa sensación de incertidumbre, de qué hubiera pasado si es mucho peor que fallar. Entonces, pues no queda otro remedio más que lanzarte. Ok. Una vez escuché que normalmente el miedo es el medio que te lleva a conseguir aquello que quieres conseguir, ¿no? Pero como normalmente, pues eso, el miedo nos echa para atrás, no lo vemos como la puerta que nos lleva a ese lugar, cuando realmente es el medio que te lleva a ese lugar donde quieres llegar. Para mí el miedo es como una llama. Entonces, tú tú eres el que sopla la llama. Ahí. Entonces, con tu soplo tú puedes convertir esa llama en un soplete o la puedes apagar. ¿Entiendes? Total. Depende cómo estés frente a esa llama. La llama va a estar siempre, porque es parte de nuestra condición humana, ¿sabes? Esto es lo que nos hace humanos, sentir miedo, sentir rabia, sentir duda. Esto es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, a veces me contacta gente y me dice, es que quiero que me ayudes a eliminar el miedo, o quiero que me ayudes a eliminar la ansiedad. Y yo les digo, yo no puedo hacer eso. Soy bueno, pero es que Pero eso, no tanto, ¿no? claro, es que eso no va a suceder, porque esto te convertiría en un robot. Y por otro lado, esas emociones son una energía que bien llevadas te impulsen para adelante, tal como has expuesto. Ese miedo te puede llevar hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo lo quieras, cómo puedas tú afrontarlo en un momento dado, ¿no? Qué herramientas tengas. Y es tu responsabilidad como ser humano adulto el adquirir ese conocimiento o esa ayuda para poder equilibrar, ¿no? Esa emoción para que puedas escucharla correctamente, porque no todos los miedos son iguales. Claro. Hay miedos que tienes que escuchar, Claro. ¿me entiendes? Pero hay otros que necesitas omitir si quieres avanzar de verdad. Entonces el miedo no se puede eliminar por completo, No. solo se puede transformar o reducir o qué es lo que se puede hacer con él. Sí, bueno, depende. Hay ocasiones en las que podríamos decir que se puede eliminar completamente. Casos puntuales estoy hablando. Pero en ocasiones ese miedo también tiene que volver de otra forma o hacia otro tipo de situaciones, quiero decir, otro tipo de estímulos.
Es también parte de este juego que llamamos vida y que te dice, hey, chaval, ponte las pilas, ¿eh? No, Despabilate. despabilate, sí, claro, estás aquí para moverte, no para quedarte paralizado frente a este miedo y Ujú. no tampoco para intentar reducirlo a nada. Eso no va a pasar, chaval. Cuando tú empiezas a creer que puedes tener cierto dominio sobre eso, viene la vida gentilmente y a veces no tan gentilmente, te hace Y te pone en tu y sitio. te pone en tu sitio. A ver si ahora te enteras quién manda. Ok, entendido. ¿Cómo funciona exactamente la hipnosis, César? Mira, una definición que a mí me gusta muchísimo de la hipnosis es un estado de creencia en lo que se imagina. Mm, Y me gusta mucho esta definición porque quita muchos mitos y acerca más a lo que yo considero que constituye la hipnosis. Y piensa en lo siguiente, el que construye la realidad no es tu mente consciente, ¿sí? O sea, tu mente consciente es limitada, puede procesar hasta 40 bits de información por segundo, el subconsciente 40 millones de bits por segundo, es mucha la diferencia. wow. Entonces, es muy limitado el poder que tiene tu mente subconsciente, es muy limitado la capacidad de percepción que tienen tus sentidos. Entonces, la mente subconsciente lo que hace es expandir esa capacidad. Finalmente nunca vas a captar la realidad tal cual es, porque es demasiado vasta. Demasiada información, Demasiada ¿no? información, sí, pero lo que te ayuda el subconsciente es a captar fragmentos más amplios de información, de ahí la diferencia, ¿no? Se dice que con el subconsciente hasta 11 millones de bits de información puedes captar por segundo, y entonces puedes, si sabes cómo hablar a esa parte de tu mente, captar fragmentos más amplios que te convienen de Entiendo. la información para construir una realidad que luego, a través del sistema de activación reticular, que es un fragmento de tu cerebro que te ayuda a ver en el universo externo aquello que se corresponde con tus creencias internas. Ok. O sea, que es básicamente el órgano de la manifestación, ¿sí? Entonces, a través de la hipnosis podemos dialogar con ese aspecto subconsciente. Fíjate que digo aspecto subconsciente porque a veces el término mente subconsciente nos puede hacer creer que tenemos otra mente. No es así. Tenemos una sola mente, pero tenemos diferentes funciones, ¿no? Entonces, eh, cuando sabes cómo trabajar con ese diálogo, es como un lenguaje. Si tú fueras chino, para poder comunicarme contigo tendría que hablar mandarín. Por más que yo me esfuerce, pues sí, podría utilizar señas, vale, pero Ujú. es que en español no me podría comunicar contigo. La mayoría de la gente usa el lenguaje racional y consciente para intentar modificar esa parte subconsciente y no lo logra y luego se pregunta por qué, ¿no? Y Mm, vienen a mí y me dicen, soy tonto, soy tonta. ¿Por qué? Porque tengo esta dicotomía. Quiero una relación sana y sigo atrayendo personas tóxicas. Quiero prosperidad, pero sigo autosaboteándome, y en ¿no? O escasez, tomando ¿no? en escasez, tomando decisiones a último momento que me mantienen estancado en este nivel de escasez. Entonces, hay una dicotomía aquí, hay un contraste porque no hay un equilibrio entre la mente consciente y la mente subconsciente. Conscientemente quiero una cosa, pero como es el subconsciente el que maneja el cotarro, El que manda, el ¿no? que manda, pues tu realidad va a ser otra. Y entonces para mí la hipnosis es una manera de dialogar con ese aspecto subconsciente de la mente para que podamos conseguir ese equilibrio hacia lo que tú realmente quieres. Y para eso no es tan complicado como la gente cree. Sí, claramente un hipnoterapeuta te puede ayudar, sobre todo porque hay partes de ese diálogo subconsciente que están estancados producto de traumas. Mm, Entonces, la mente es como el cuerpo. Si tú te cortas, ¿sí? Si tú voluntariamente quisieras tocarte, vas a sentir un rechazo, porque va a haber dolor ahí. claro. ¿Sabes? Naturalmente te va a salir el no, no me quiero tocar aquí porque sé que me va a doler. ¿Sí? Entonces, ahí donde hubo un trauma, y podemos naturalmente tener resistencias y ahí es donde el papel del terapeuta sirve mucho porque te acompaña, ¿sabes? Pero en sí no es tan complicado. Tenemos que sí entender
que el subconsciente no maneja parámetros lineales en cuanto a tiempo, ¿sí? Vale. A nivel subconsciente, tu yo de 5 años es exactamente a tu yo de 45 o 55. No hay Ostras. diferencia. Si tú tuviste un trauma a los 5 años que no fue resuelto, ese va a ser el que va a estar tomando tus decisiones cuando tengas 45, 55 o incluso más. Wow. Cuando consigues resolver esto, empiezas a tomar decisiones diferentes y a sentir la realidad de una manera diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, el lenguaje del subconsciente es básicamente la imagen, la emoción. Si sabes bien cómo usar ese lenguaje, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Claro, porque puedes reprogramar cualquier cosa. Exactamente. Tienes la capacidad de sanar cualquier trauma, sanar incluso cuestiones físicas, ¿no? Hay un médico que en los años 70, el doctor Carl O. Simonton, montó una clínica con su mujer donde trataban a enfermos terminales de cáncer y les daba, entre otras cosas, un protocolo de hipnosis. Y yo me devoré ese libro para ver qué protocolo usaba con los pacientes de cáncer. Y el protocolo era, imagina una legión de soldaditos rompiendo ese cáncer hasta convertirlo en polvo. Y yo me quedo, ¿en serio? Tan simple como eso, ¿no? Esto puede curar un cáncer, de verdad, ¿no? Bueno, obviamente el doctor tuvo un amplio margen de éxito y tuvo un margen donde la gente simplemente no mejoraba y moría. Pero aquí, bueno, también tiene que ver ese diálogo subconsciente. O sea, tú puedes hacer un protocolo durante un rato, pero si el resto del día tu diálogo mental es ya no quiero vivir, durante el resto del día tú te dices a ti mismo, es que no me apetece más esto, estoy cansado, estoy cansada. Entonces, no va a haber protocolo que te salve. Claro. Si la mayor parte del tiempo el diálogo es que ya no te apetece vivir, no vas a vivir. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, por eso es muy importante vigilar cómo te hablas, porque el subconsciente siempre está escuchando. Wow. Pero ese diálogo interno también se podría trabajar, en este caso, con hipnosis, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Porque también, ojo, a ver cómo lo explico. A través de la hipnosis te puedes convertir en una persona más positiva, porque ese diálogo mental está alimentado por interpretaciones que muchas veces te sirvieron a lo mejor en un momento de tu vida donde no tenías la madurez suficiente para procesar tu realidad de una manera más saludable, ¿no? En un momento dado. Pero también es cierto que conforme te vas convirtiendo en una persona adulta, tu trabajo número uno debe ser la autoobservación. O sea, para mí es esencial si quieres evolucionar como ser. Como Ya ser humano. no solamente a nivel profesional, personal, es el atender cómo te estás hablando a ti mismo, ¿no? Entonces, la hipnosis te puede ayudar, pero no te exime del trabajo que tienes que hacer, Claro. ¿no? Que es ser consciente de lo que estás pensando y interrumpir el patrón. Uno de los mejores protocolos que le puedo dar a la gente es: obsérvate, fíjate cuando te estás hablando mal, no puedo esto, es que siempre me pasa tal cosa. Cancelar, cancelar, cancelar. Y quita. Piensa más en lo que quieres conseguir. Ok. Y ahí tú vas a empezar a notar cambios muy, muy bestias. Ok. ¿Hasta qué punto se necesita la ayuda externa, ¿no? de un hipnoterapeuta, o hasta qué punto uno mismo puede hacer este trabajo consigo mismo? Mira, esto es muy personal, Ujú. ¿sabes? Es como, no sé, en el entrenamiento físico, yo hago calistenia. Y yo creo mis propios programas, porque me gusta. Me gusta mucho la disciplina y digamos que conozco un poquito mi cuerpo, ¿no? Entonces, me encanta no ser como el brujo alquimista que va modificando su rutina conforme a los progresos que voy observando. ¿Te das cuenta? Sí. Pero sé a dónde quiero llegar y hasta dónde puedo llegar con mi conocimiento. Y sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí,
Correcto. Si yo quisiera competir, por ejemplo, necesitaría un coach. No me alcanzaría con lo que yo sé hoy. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, llevado esto al ámbito que tú me planteas, yo diría que es en función a la capacidad de aguantar el dolor que tengas. Si sientes que la vida es insoportable para ti, pide ayuda. Claro. No te quedas pensando ahí, yo solito voy a poder. Porque la vida claramente ahí te está diciendo, suelta un poco tu ego, macho, que todos necesitamos de los demás. En algún momento. Y ábrete a esa ayuda. Claro. Aunque te equivoques, porque a veces también es cierto que no puedes no llegar a dar con el terapeuta correcto a la primera. Esto también es cierto, pero no importa. Este espacio está patrocinado por Vive Pharma. Seguramente ya conoces el omega 3 por sus beneficios para el corazón, el cerebro o la vista, pero hay algo que va más allá de lo físico. Con la formulación omega 3 Pro de Vive Pharma, no solo nutrimos el cuerpo, también influimos en cómo funciona la mente. Y es que está demostrado que el omega 3 favorece el aumento del BDNF, una proteína clave para que el cerebro recupere su capacidad de aprender, adaptarse y salir de los mismos patrones de siempre. Y cuando esto ocurre, no solo cambia lo que piensas, cambia cómo lo interpretas y cómo respondes a la realidad. Porque crear tu realidad no empieza afuera, empieza dentro. Y si quieres experimentar este enfoque en tu día a día, por formar parte de Creadores de Realidad, puedes acceder al Omega 3 Pro de Vive Pharma con un 10% de descuento usando el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Vive Pharma. Nutrir el cuerpo para liberar el potencial de la mente. Y también qué tan rápido quieras ir. Si das con un buen terapeuta, esa persona te va a ayudar a crecer, a evolucionar, a quitar los bloqueos muchísimo más rápido de lo que podrías hacer tú, incluso sabiendo lo que tienes que hacer. Claro, al final estás incluso a lo mejor dejándote en manos de alguien que te va a llevar por donde realmente tienes que ir, porque estoy seguro que, bueno, no sé, estoy dando por hecho, César, pero a lo mejor te ha pasado de que alguien te venga por una cuestión y que tú hayas dicho, no, si es que esto no es lo que hay que trabajar otra cosa completamente distinta, Absolutamente, ¿o no? absolutamente. Mira, sí, hay gente que dice, tengo este problema y sé que viene de esta situación, porque yo me he autoanalizado, he pensado muchas veces de esto. Le he preguntado a ChatGPT. Sí, por ejemplo, ¿no? Okay. Y yo digo, ajá, vale, me parece muy interesante, muy válido todo lo que tú me dices, también muy lógico. Y como hipnoterapeuta, sé que la lógica no siempre va de la mano de la mente subconsciente. Es decir, tú puedes haber tenido un trauma muy profundo y tener razones muy válidas para creer que eso te está condicionando en un aspecto de tu vida, por ejemplo, la prosperidad. Y cuando hacemos ese trabajo de hipnosis, yo dejo que o sea, el trabajo de hipnosis, para que te des una idea, consiste para seguir sacando tabúes, ¿no? No es en dejar a una persona en estado de coma hipnótico, es relajar la mente consciente, hacer que se relaje el cuerpo también, para que la función analítica de la mente deje de funcionar. No completamente, pero que deje de estar tan activa. Sí, que baje la guardia, ¿no? Correcto. Si tú dejas de pensar tanto conscientemente, empiezas a pensar subconscientemente, ¿sí? El poder pasa de una función de tu mente a la otra. Entonces, hacemos este proceso que se llama en hipnosis inducción. La frecuencia cerebral baja, la persona se relaja, ya no puede procesar de manera lógica o tan lógica. Por eso una persona que está relajada no puede hacer cuentas matemáticas básicas, por ejemplo, ¿no? Entonces lo hacemos a propósito en hipnosis para poder encontrar respuestas desde esa parte subconsciente. Entonces muchas veces cuando llevo a la persona por ese proceso y le pregunto, estando en un trance hipnótico, ¿de dónde viene esto? La respuesta muchas veces no tiene nada que ver con lo que la persona plantea inicialmente. ¡Ostras! Y podemos saber que esto funciona porque cuando la persona vuelve al estado normal, su realidad cambia. ¿Entiendes? Okay. Hemos dado con la tecla. Ok. ¿Y qué te iba a decir, César? Todo esto que se ve en televisión, todo el show este en plan de gente que se duerme al momento y tal, ¿esto es real o es puro show? Es real. Es real. Es muy real. Lo que la gente de repente no sabe es que
como mucho el 20% de la gente tiene esa capacidad de entrar en un trance profundo instantáneamente. Yo he podido experimentarlo con algunos de mis clientes, pero también te digo que no hace falta para poder conseguir un proceso de transformación profunda. ¿Sabes? Antiguamente, quiero decir, en los años 50, 60, se solía pensar de que cuanto más profundo era el trance, más eran los resultados que se podían conseguir, y hoy está más que comprobado de que no es así. Yo lo he podido comprobar en consulta también. Una persona puede llegar a tener un trance ligero y aún así observar cambios muy grandes. A veces esos cambios pueden ser instantáneos y muy, muy grandes, asombrosos, ¿sí? Como que de repente se te vaya una fobia a partir de una sesión, y a veces ese es un proceso. A veces es un proceso. Para mí, cualquiera de los dos está bien, porque aunque entremos en esta fase de proceso donde gradualmente la persona empieza a observar un cambio en sus reacciones y en su realidad, sigue siendo bastante rápido comparado con otro tipo de estrategias o terapias que solamente usan la mente consciente, ¿no? Ok, entendido. Bueno, yo tengo que decir que yo he trabajado con César, yo me puse en sus manos en un momento muy puntual de mi vida y a mí me fue súper útil y no me hizo ningún tipo de hipnosis de esta de te duermo al momento, sino que fue todo mucho más simple. Eso es lo que tú crees. Eso es de lo que yo me acuerdo, Claro. ¿no? Luego me borraste la memoria. Sí. Ok, buenísimo. No te enteraste la parte en la que dije, y ahora te vas a olvidar de todo lo que te he hecho, ¿no? Ok. Pregunta, ¿se puede obligar a alguien a hacer algo que realmente no quiere hacer o no? No, esto es un mito que ayuda a vender entradas de tickets en Hollywood, pero no es real. Todos tenemos un mecanismo automático que nos ayuda a rechazar todo aquello que no esté alineado con nuestros valores más profundos. Vale. Sí, y hay una anécdota que leí en uno de los libros de un gran mentor que se llama Roy Hunter, que es un hipnotista americano con 40 y pico de años de experiencia, donde una de sus alumnas estaba practicando con él y quiso usar un tipo de técnicas para inducirlo a él a cortarse la barba. Él tenía barba, ¿no? Entonces termina el trabajo y él agarra a la chica, la aparta del lugar donde estaban los alumnos y le da la lección de su vida. Porque no es ético. Y porque aparte no funciona, ¿no? Realmente para qué... No. O sea, si ese fuera el caso, habría muchas personas que querrían aprovecharse de eso, ¿no? Claro, por eso te preguntaba. No. Todos, o sea, en el momento que tú quieres, te apartas de lo que realmente está buscando y necesita y quiere la persona, algo se empieza a despertar, ¿no? Es como que, no sé, yo quisiera inducirte a saltar por la ventana. Pues algo internamente va a decir, no, estás chalado, esto no va a pasar. Entiendo. No pasa. Ok, pero por ejemplo, esta gente que es hipnotizada y a lo mejor les hacen hacer el perro, ¿sí? Pero yo, claro, imagínate, si me lo hiciesen a mí, yo no quiero hacer el ridículo, entre comillas, haciendo el perro. Pero hay gente que sí que entra en ese estado y es capaz de, bueno, pues de actuar como tal. ¿Ahí qué está pasando? Si la persona no quiere, bueno, no sé si no quiere, no sé si me explico, ¿sabes? O sea, en plan, hacer algo que realmente no quiero hacer. Claro. Me obligas a contar un secreto que los hipnotistas de espectáculo no querrían. Explícalo. Ahora ya lo tienes que explicar. Ya está. Lo tienes que explicar. Bueno, lo que hace que una persona pueda actuar como perro, como Michael Jackson, o comer incluso una cebolla pensando que es una manzana, sí, es esto. Es la expectativa de querer que algo raro suceda. Ok. Entonces, algo que la gente no sabe que ocurre en los espectáculos de hipnosis es que el hipnotista tiene una habilidad especial para poder leer el cuerpo, el rostro de las personas y saber cuando tienen una, digamos, más alta sugestibilidad, un nivel de sugestibilidad más alto o una predisposición especial para aceptar las sugestiones. Y esto se hace de esta manera. Se empieza el espectáculo con inducciones
muy sencillas o incluso con cosas que son imperceptibles para el común de la gente. Por ejemplo, ahora os vais a sentar con los pies separados y las manos separadas. Y va a haber gente que va a estar así porque no se le da la gana y hay gente que va a aceptar. Esto ya es una sugestión en sí Vale, misma. ok. Y el que le está diciendo al hipnotista, yo estoy aquí para hacer lo que me digas. Luego, a medida que el espectáculo avanza, se van haciendo otras dinámicas y cada una va como increciendo, ¿sí? El tipo de sugestión. Entonces, en un momento, el hipnotista elige a las personas con mayor predisposición. Porque ha ido filtrando, ¿no? Con lo que ha Exactamente. ido Y comentando. normalmente los vas a ver que ponen a la gente en una fila de sillas y a alguno le va a tocar y le va a decir, tú te puedes ir a sentar. A uno no, a varios. Vale. Hasta que quedan solamente los que tienen un nivel de sugestibilidad más alto. Porque sabe que con ellos sí, cualquier cosa que diga va a funcionar. Y esas son las personas que han ido al espectáculo pensando, es que quiero llevarme de aquí algo que pueda recordar toda Una mi vida. experiencia. Quiero llegar a mi casa y contarle a mi mamá, a mis amigos, a mi pareja, me convertí en un perro, no sabía lo que hacía, me olvidé de mi nombre o ese tipo de cosas. Ok. Tiene que ver con la expectativa. Vale. Si tú tienes un nivel de tolerancia al ridículo muy bajo, yo te aseguro que contigo no van a funcionar esas Vale. sugestiones, aunque vayas a un espectáculo como este. Vale. Incluso el hecho de que tú vayas viendo cómo van descartando personas y te vas quedando tú, eso también a nivel subconsciente debe estar ahí trabajando en plan, wow, es que me van a hipnotizar, ¿no? ¿O no? Sí, normalmente es, wow, está funcionando conmigo. Tiene que ver un montón con el diálogo mental. Vale. Si tú por cualquier cosa, o porque no es parte de tu personalidad, el involucrarte en esas dinámicas o ser visto por los demás o lo que sea, o a lo mejor ese día no estás con muchas ganas, bueno, es que no va a funcionar del todo, no vas a ayudar al show y te van a quitar de en sentar. medio. Por otro lado, también eso no significa que no seas funcional a un tipo de terapia, ¿sí? Porque la terapia es un ámbito completamente diferente. Claro. ¿Sí? El hecho de que tú no consigas sentirte como un perro en un show de espectáculo no significa que yendo a un hipnoterapeuta no puedes resolver un trauma, por ejemplo, porque son dinámicas completamente diferentes. Vale. ¿Todo el mundo es hipnotizable? Sí, pero no de la misma manera. Vale. Entonces, hay personas con las que yo puedo mirarle a los ojos, darle la mano y decirle, duerme. Y caen en hipnosis de manera instantánea. Y hay otras que van a necesitar un proceso un poco más largo. ¿Tiene algo que ver con la inteligencia de la persona? No, absolutamente nada que ver. Nada. No, esto es algo que también viene de los años 40, 50, pero no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con la predisposición, tiene que ver con cuán listo te encuentras para resolver un problema, ¿sabes? Y al mismo tiempo el saber que es tu responsabilidad, ¿no? Porque a veces me encuentro con este escenario donde me piden que cure todo lo que tiene una persona instantáneamente ya y en una sesión. Yeah. Y a veces esto no es posible. No es posible. Entonces sí que he visto transformaciones increíbles incluso en una sesión, pero para mí no es ético prometer algo como esto, porque claramente cada mente es un universo completamente diferente, ¿no? Algunas necesitan un poco más de tiempo y está bien. Si la persona está ok con esto, tiene muchísimas chances de poder sanar lo que sea que traiga a la mesa. Buenísimo. ¿Se puede instaurar cualquier creencia en la mente subconsciente de la persona gracias a la hipnosis? ¡Buah, qué buena pregunta! Yo, personalmente, creo que sí. Cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, he visto sanaciones, bueno, de enfermedades terminales, por ejemplo. O traumas que estuvieran instauradas en la mente de la persona durante décadas. ¿Sabes? Disolverse en pocas sesiones. Wow. Entonces, sí hay una buena predisposición, ¿no? Si es el momento oportuno para la persona. Y digo esto porque algunas personas todavía
pensando racionalmente, quieren un lugar de mayor bienestar, lo cual es natural, más prosperidad, ¿no? Un mejor bienestar físico, profesional, lo que sea. Pero inconscientemente, ese lugar de carencia, ese lugar de bloqueo, les sirve como excusa para algo más. Para Hay mendigar amor, por ejemplo. un Para mendigar beneficio atención. oculto, ¿no? Correcto. Sí. Si inconscientemente hay una ventaja que desde ese lugar, desde ese ámbito subconsciente, trae una ventaja mayor al beneficio que traería eso que tú quieres conscientemente, el cambio no se va a producir. Ostras, qué fuerte. Sí. ¿Se puede acceder a recursos ocultos gracias a la hipnosis? O sea, ¿se puede acceder a ese tipo de recursos o no? Definitivamente. Sí. Sí. Recursos ocultos e incluso que uno no sepa que tiene. Esto te lo puedo mostrar con un ejemplo muy sencillo. Mira, alguna vez te habrá pasado, espero, porque esto me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, A ver. ¿no? De repente perder las llaves de tu casa o yo qué sé, no saber dónde dejaste la cartera. Si me dice que nunca te pasó, me voy a enfadar. Me ha pasado. Menos mal. Entonces, lo que suele suceder es que en el momento que estás necesitando esa cartera y no la encuentras, o esas llaves y no la encuentras, haces un esfuerzo consciente. Y lo que suele suceder es que cuanto más te esfuerzas, menos viene a ti esa respuesta. Es como es como hacer el esfuerzo de quedarte dormido. No va a suceder. No consigues dormirte a través del esfuerzo. Consigues dormirte soltándolo todo. Totalmente, sí. Entonces, lo que sucede es que esa información no viene, ergo viene a tu cabeza esta conclusión: perdí las llaves, ¿sí? Luego, te vas a dar una ducha o te vas a dar un paseo y en el momento que a lo mejor ya no necesitas el nombre de esa persona, tu cartera o las llaves, esa información aparece. Entonces, ¿lo habías perdido? No. Esa información estaba ahí, pero estaba por debajo de la mente consciente. Estaba en ese aspecto subconsciente. Y cuando tu mente se relajó, ese recurso salió. Okay. ¿Te das cuenta? Y esto sirve para todo. Para todo. Ámbitos. Sí. De hecho, hay algunas historias, ¿no?, que cuentan que algunos personajes históricos usaban ese estado hipnótico que llamamos hipnagógico, cuando estás, ¿no?, como medio entre sueño, ¿sí? Y donde puedes sostener algo en la mano y cuando en el momento que te quedas dormido, ese objeto cae, que puede ser una cucharilla o lo que sea, el sonido te despierta y entonces puedes ver lo que hay en tu subconsciente. ¡Ostras! ¿Sí? Y esto, bueno, pues ha sido usado durante mucho tiempo por muchos personajes para despertar ideas. Wow. Una otra forma de hacer esto es, por ejemplo, irte a dormir con una pregunta, ¿no? O incluso decirte a ti mismo: ¿cómo resuelvo esto? Te digo más, ni siquiera necesitas mencionar el problema. Si quieres puedes hacerlo. Pero si es algo muy importante, el subconsciente va a saber exactamente hacia dónde ir. ¿Cómo resuelvo esto? Y luego tener una libreta al lado de tu cama para estar listo en el momento que te despiertas a ver qué pasa. Ojo, la respuesta puede venir en el momento en que te despiertas o en cualquier otro momento. Vale. ¿Sí? Pero la idea es que tú puedas mandar el mensaje, es como el equivalente a lanzar la caña y luego sacar el pez. ¿Te das cuenta? El subconsciente tiene una riqueza enorme y si sabes cómo pescar, puedes sacar ideas grandiosas. Incluso en estados donde no necesariamente estás en una hipnosis formal. No sé si me explico. Sí. Hace un rato te decía que, bueno, la hipnosis es un estado de creencia en lo que te imaginas. Entonces, te voy a contar un caso mío, ¿no? Vale. Donde yo necesitaba una forma de estructurar unos anuncios para un negocio que tenía en ese momento y no había forma. Ese día no estaba inspirado,
Y entonces me senté delante del ordenador y me puse a pensar esto. Mente subconsciente, necesito una idea buena para este anuncio. Dámela ahora. Y me quedé ahí. Al cabo de unos segundos, quiero esta idea. Lo repetí, ¿no? Necesito una idea ahora para este anuncio. Mente subconsciente, dame esta idea. Lo repetí 2, 3 veces y después me quedé así, mirando el ordenador. No entré en un estado de hipnosis ni nada. Pero yo entré en un estado de creencia en lo que imaginaba. Esa imagen era yo, César, estoy hablando con mi mente profunda, el subconsciente de César, que es vasto en ideas, tiene una creatividad increíble Ujú. y sé que puede sacar ideas de la nada. Ese es el dibujo mental. Y como creo en lo que digo, aunque esté en estado consciente, en algún momento esa idea aparece. Y en ese momento esa idea apareció. Y Al momento. Sí, Wow. sí, tal vez unos instantes, ¿no? Repetí esto mentalmente un par de veces sin ponerme nervioso. Claro, requiere cierto entrenamiento en el sentido de que muchas veces uno puede hacer un ejercicio como este y luego sabotearlo. Por ejemplo, mente subconsciente, quiero esta respuesta. Oh, no está funcionando. Solo porque no te vino al Al instante. momento. Claro, cuando Claro. haces esto, estás dando un paso adelante solo para dar 2 atrás. Pero cuando te Entiendo. mantienes relajado, ¿no? Yo creo que me hubiera funcionado incluso si no hubiera tenido esa respuesta al momento, digamos. En ese momento funcionó bastante rápido, pero a veces tarda un poquito más. A veces es porque simplemente tienes que tener ese delay para que tú puedas reforzarte en esa creencia y puedas reforzarte en ese desapego, en esa creencia absoluta de que la respuesta te va a venir. Porque ahí es donde Entendido. empieza a haber magia. Ok. Yo lo he probado, ¿eh? Esto de irme a dormir y decirle a mi mente subconsciente, quiero una respuesta para este tema. Y me ha pasado de despertarme por la noche y decir, ok, lo tengo, pero no apuntarlo al momento, Y después se seguir olvida. durmiendo y olvidarme luego, decir, no, Claro. ¿sabes? Pero tener en ese momento súper claro qué es lo que tenía que hacer, ¿no? La respuesta que buscaba y decir, seguro que me acuerdo mañana. Y al día siguiente despertarme y decir, ostras, ¿qué es No. lo que...? Exacto. Sí, 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 Bueno, sí. la pieza clave es tener a mano ¿no? Lápiz, papel, lo que quieras. Ujú. Yo suelo tenerlo siempre. Porque a veces es antes. Me despierto por la noche con ganas de ir al baño y digo, ostras, tengo que apuntar esto, pero ya, Claro. ¿sabes? Y puede ser lo que sea que esté dando vueltas en mi cabeza en ese momento. Una idea para un video de YouTube o una idea para un producto nuevo o incluso esto me suele pasar, la solución o una solución más acertada para un caso con mis clientes, ¿no? Entonces me aparece la imagen de una persona y algo que le tengo que decir o algo que tengo que hacer la próxima vez que la vea. Entiendo. Es como que me conecto y, y esa idea Y surge. te llega la información. Correcto, sí. Ok. César, vi un vídeo no hace mucho. Bueno, ahora... No hace mucho, me refiero a no hace muchos años, ¿vale? Que era como una recopilación de entrevistas de empresarios de muchísimo éxito, incluso empresarios multimillonarios, que decían, o sea, decían todos ellos que habían trabajado la hipnosis, o sea, que se habían hipnotizado para conseguir éxito a nivel económico, ¿no? Riqueza material. ¿Cuál es la creencia subconsciente más común en aquellas personas que no consiguen riqueza? Vale. ¿Estás preparado? Sí. Bueno. La creencia número 1 que impide a las personas acceder a la riqueza que conscientemente quieren es no lo merezco. Wow. No lo merezco. No lo merezco. No ¿Y eso soy que viene suficiente. de la infancia? Sí. No lo merezco. merezco, no soy suficiente. O no me lo puedo permitir. O esto trae un riesgo muy elevado, ¿no? Cuando crees que el tener un nivel alto de facturación te va a conllevar muchísimo estrés. Esto también es bastante típico, ¿no? El que no tiene un problema de autoestima, el problema suele venir por ahí. Que, es que si facturo
10.000 euros, 20.000 euros, 50.000, 100.000 euros, que voy a tener empleados, va a ser un follón, voy a tener un montón de líos. Y esto es solamente una interpretación devenida de algún archivo, entiéndase, una situación, un evento en el pasado que fue interpretado de una determinada manera. De nuevo, aunque tú no tuvieras la edad y la madurez para interpretarlo de otra forma. Uno acepta e interpreta la realidad como puede en cada momento de su vida, ¿no? A los 5 años tienes un nivel de madurez, a los 15 otro, a los 25 otros, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó ahí que te lleva en un momento X de tu vida adulta a querer prosperidad y no poder acceder a ella? Es que estás viviendo el pasado, no el presente. Ese estímulo, ¿no? Tú te bloqueas y no ves las oportunidades cuando están ahí, o tomas decisiones fallidas, incluso teniendo toda la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez, y este es un escenario común que he podido observar en consulta clínica, ha habido un evento que le enseñó a tu mente, o que, de nuevo, tu mente no tuvo oportunidad de interpretar de otra manera más que esa en ese momento, ¿no? Que es, esto me va a causar mucho dolor. ¿Entiendes? Claro. Y puede tener que ver con que, yo qué sé, tus tíos autónomos se arruinaron y la pasaron muy mal y tú lo viste cuando tenías 5, 6, 7, 8, 9 años. ¿Sí? O tus padres. Y eso se te grabó ahí, ¿no? Y tú ya no quieres... Este es un escenario posible. También es cierto que hay gente que le pasa exactamente lo mismo y eso le sirve como motor para impulsarse en la vida y convertirse en multimillonarios. Pero todos venimos con una configuración distinta. Claro. Tal vez ese, al que se le da mejor transmutar ese dolor en algo útil y tener éxito en la vida, está fallando por otro lado. ¿Entiendes? Entiendo. Por eso nunca hay que ver la vida del otro. Porque yo que estoy detrás del telón y conozco todas las historias, vamos, porque en estos años he atendido gente de todos los niveles, a nivel de éxito, de sus carreras profesionales, gente famosa, gente común y corriente, y te puedo decir que incluso los que facturan muchísimo tienen un punto débil. Claro. Porque es así. Sí, porque ¿sabes? Somos humanos. Somos humanos y hemos venido aquí a trabajarlos. Nada más. Entonces, bueno, al que se le da mejor a nivel material y puede que esté fallando en otra área a nivel emocional, no pasa nada. Es simplemente otra cosa a trabajar. ¿Sabes? Otro nivel de crecimiento que necesita desarrollar. La hipnosis siempre va a funcionar. Porque trabaja desde esa raíz que está construyendo un automatismo, ¿no? Una forma de sentir, ¿no? Veo a mi jefe y siento ansiedad, o veo una oportunidad de hablar en público y no puedo porque me freno, claro. ¿sí? Incluso constituyendo una oportunidad bonita, interesante, ¿no? Eso que sale de ti de forma automática tiene raíz en este mecanismo mental, porque la mente siempre va a buscar frente a un estímulo un evento, una situación de tu pasado para ver qué precedente hubo. Si en ese momento, aunque tuvieras 5 años y no podías hacerlo de otra manera, hubo miedo, ten por seguro que se va a despertar miedo en el evento presente. Wow. Aunque tú tengas 40 años más y la situación no lo amerite para nada. Esta es la fórmula clásica de una fobia, por ejemplo, ¿no? Vale. Te muerde un perro a los 5 años. Y ya eso miedo de por vida, ¿no? Desata miedo. Sí, claro, es uno de los escenarios posibles. No es que siempre vaya a suceder así, pero más o menos así es como suele suceder. 40 años después, ves un caniche, te subes arriba de un árbol, dices, ¿pero por qué? Si ya tienes 45 y pesas 80 kilos. Claro. ¿Sabes? Bueno, es que simplemente así funciona la mente. Yo tengo súper claro que en lo que a generación de riqueza se refiere, no tiene nada que ver ni con el conocimiento que pueda tener una persona, ni con que esté más preparado o menos preparado, ni con la inteligencia. O sea, sé que es 100% un tema de mentalidad, porque lo he visto muchísimas veces, ¿no? Que no gana más dinero el que más sabe, o el que más preparado está, o el que es más inteligente, sino el que tiene menos bloqueos para conseguirlo. No sé si opinas lo mismo. Sí, yo a esto estoy 100% de acuerdo.
Y prueba de ello está en que el 70-80% de la gente que gana la lotería y que no sabe adaptar su mentalidad a ese nivel de riqueza, al cabo de unos años vuelve a Lo perder pierde todo todo. e incluso llegan a estar peor, ¿no? O sea, hay mejor prueba que esa no hay. Ahora, para mí, también es cierto que hay una cuestión kármica. Es decir, venimos aquí a trabajar. Ese es el único propósito de que estemos acá. Es evolucionar espiritualmente. Entonces, si parte de tu proceso de aprendizaje está en el acceder a mucha riqueza, es que ten por seguro que eso va a estar ahí. Ahora, eso no quita que estés bien configurado mentalmente. ¿Me explico? Sí, 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 O sí. sea, una cosa no quita la otra. Tienes una buena configuración, pero en parte hay como una bolsa kármica, ¿no? De acciones que probablemente ni siquiera tengan que ver con algo que has hecho en esta vida. ¿Mm? Y que dan como resultado, ok, Víctor en esta vida va a experimentar ganar millones, Wow. ¿sí? Y que forma parte de una especie de recompensa kármica o simplemente que tu alma necesite experimentar para seguir su proceso de evolución, porque que seas rico no necesariamente signifique que vayas a ser mejor, es que necesitas muy probablemente esa experiencia para poder crecer, ¿sí? Y si no está en tu plan, y también puede pasar que configures bien tu mente y no te toque, o no te toque en esta. Mm, Porque también creo que el deseo es uno de los grandes motores que configuran tu realidad. O ujú. sea, el deseo es lo que te marca el norte. Y sí, acá me estoy yendo un Sí, poco sí, sí, fuera sí. de, ¿no? Pero si, suponiendo el caso de que tú desearas, tuvieras este anhelo y se te fuera la vida sin conseguirlo, bueno, a lo mejor ese nivel de deseo y todo el trabajo que has hecho en esta haga que se Ujú. manifieste en la próxima. Mm. ¿Entiendes? Sería Pero una lástima, ¿eh? Por eso. sí, bueno, o no, yo qué sé, tal vez parte de ese aprendizaje tiene que ver con el poder soltar y el eh, aprender a ser feliz sin conseguir todo lo que quieres, ¿no? El Dalai Mm. Lama tiene esta frase que leí en algún libro que decía, a veces el no conseguir lo que quieres suele representar un gran golpe de suerte, Mm. ¿sabes? Yo digo siempre que somos como proyecto de humanos o como niños, que estamos siempre en proceso de evolución. Y como niños, a veces creemos que sabemos lo que queremos cuando en realidad no es lo que necesitamos. ¿Sí? Como el niño que te dice, quiero chocolate, quiero chocolate. No, ahora no. No toca ahora. ¿Por qué no? Un pedacito después de comer. Pero ahora no. Ese papá es el que te ayuda a crecer, a cultivar la templanza, ¿sí? El entender las cosas, por qué sí, por qué no. Una vez le preguntaron a Oprah, cuando estaba empezando a surgir su carrera, que cuáles eran sus objetivos, y ella dijo, quiero ser una estrella nacional, quiero que mi show esté en todos los televisores de este país. Claro, ella estaba surgiendo a nivel regional, ¿no? Y el periodista le dice, bueno, este es un objetivo muy grande. ¿Y si no pasa? Y ella respondió esto, pues si no ocurre, me voy a encargar de que eso no frene mi felicidad, no me Mm. impida ser feliz. Esto es, Ok. esto es, al final. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, ¿importa o no importa? Esto depende de tu aprendizaje. ¿Que vale la pena intentarlo? Pf, 100%, definitivamente, ¿no? absolutamente. Ujú. Yo soy muy de la escuela de Joseph Murphy. Para mí es mi mentor Maestro, ¿no? más Ujú. querido, ¿no? Sí. Es uno de los que me enseñó hipnosis antes de saber que eso era hipnosis, porque él no lo nombra mucho en sus libros. Él decía que la pobreza era una enfermedad y que, como tal, debíamos erradicarla. Vivimos en un universo que es vastísimo, riquísimo, Es muy abundante. es muy abundante, correcto. Entonces, es tu trabajo el poder ajustar tu mente a esa riqueza para vivir como quieras. ¿Te das cuenta? Porque además, la riqueza para ti no tiene por qué significar lo mismo que para mí o para el de al lado, ¿no? Claro. Hace poco me preguntaba, o alguien me decía,
César, es que tú hablas de abundancia y no te ves muy abundante. Sí, claro, porque no muestro yates y coches de lujo. Que no pero, tiene nada que ver. Claro, o sea, yo vivo en abundancia porque como lo que quiero, voy a donde quiero, vivo donde quiero. O sea, para mí, es que sé que esto va a sonar un poco ridículo, pero para mí, si tengo que pensar en una de las cosas que me hacen sentir próspero cada día es ver un libro que quiero y comprarlo sin mirar el ticket. Precio. Y quiero ver que hay 3 libros, 4 libros, 5 libros, pues me los Me compro los en un compro día. y ya está. Esto era lo que yo quise siempre, ¿sabes? Porque yo vengo de vivir mi vida, los primeros 30 años de mi vida en Buenos Aires, donde los libros que yo quería se cobraban en dólares o euros y para mí era muy caro y no me Claro. podía permitir. Entonces yo decía, yo quiero, no veo el día que pueda comprarme todos los libros que quiera, porque siempre me gustó leer, ¿no? Y bueno, y eso estaba ocurriendo. Eso no quita que mañana pueda acceder a un mayor nivel de riqueza y a lo mejor sí que me den ganas de experimentar un coche de lujo o un yate. No lo sé, hoy no lo es, Claro. pero me siento próspero igualmente. Has comentado muchas cosas. Yo creo que hay mucha gente que tiene dinero y no es abundante. Absolutamente. Creo que has comentado otra cosa, ahora se me ha ido, ¿no? Pero al final es también la percepción que tiene cada uno, ¿no? Esa abundancia de poder hacer cualquier cosa, ¿no? De poder pagar cualquier cosa al momento que quizás antes no tenías y ahora sí que tienes, ¿no? Que eso también pues ha sido un trabajo que tú has hecho contigo mismo y sé que has ayudado a mucha gente también con este tema a reprogramar su mente. Y te estoy diciendo esto, César, porque estabas hablando y estaba pensando, me encantaría liar un poco a César. A ver. Puedes decir que no, pero yo sé que has ayudado a muchísima gente con todos estos temas, ¿no? Mentalidad de riqueza, de abundancia, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto te pongo en un compromiso, César, si te pido que hagamos, o si quieres hacerlo tú, pero yo te propongo hacerlo conjuntamente, un reto de 21 días para que la gente cultive esa mentalidad de riqueza, de abundancia, para que pueda salir de la carencia, para que pueda expandirse a nivel económico? ¿Cómo lo ves? Ostras, pues te voy a contar una historia. Venga, va. Y luego me dices Pues, si sí o si no. Dale. Cuenta la leyenda que cierto marketer súper reconocido, podemos hablar de Russell Branson, vamos, que todos los que están en el mundillo online lo conocen. Sí. Tuvo una época de muy joven en la que era luchador, ¿no? Y que me siento, entre paréntesis, identificado porque yo fui luchador de kickboxing mucho tiempo en mi tierna juventud. Y que, pues en un momento tenía que competir y el coach lo manda a llamar a su habitación, ¿no? Y entonces le dice algo como, mira, tengo esta cinta con unas grabaciones de lucha que te tienes que estudiar y te tienes que aprender y que te van a servir para ganar este torneo, lo que sea, ¿no? Entonces le tira el cassette, videocassette o DVD, no me acuerdo lo que era en esa época, le dice, ¿cuánto dinero tienes? Y era como 20 pavos, ¿no? Estamos hablando de un Russell Branson que tendría 18, millones, 20 años. Okay, en esa época que no tenía, no había construido su imperio. Y entonces le dice, $20, bueno, dámelo. Y entonces le coge el dinero y le dice, no es que lo necesite, es para que tú lo valores. Porque si yo cojo este dinero, sé que vas a prestar más atención. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ahora, volviendo a tu pregunta o a tu propuesta, yo te digo, ok, pero vamos a hacer ese mismo gesto para que la gente que realmente esté interesada lo valore. Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, al final hay una frase en inglés que dice, when you pay attention, ¿no? Cuando tú pagas, pones atención. Creo que lo que no se paga no se valora, pero si te parece bien, para que sea algo accesible a todo el mundo, vamos a poner un precio que sea razonable, ¿vale? Algo que todo el mundo se pueda permitir. ¿Hecho? Hecho. Venga, va. Vamos. Estás comprometido, ¿eh? Está grabado. Mis palabras están aquí. Listo. Pues venga, vamos a por ello. Y yo también voy a participar en esto. Vamos a hacer algo
conjuntamente, luego lo hablamos. Vale. Gracias, César, por aceptar la propuesta. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Bueno, eso. A mí también, y es lo que os he dicho. Yo he trabajado con César, he trabajado personalmente, me ha ayudado muchísimo y no le estaría proponiendo esto si no estuviese plenamente convencido de que podemos hacer algo muy grande juntos. Así que, César, lo dicho. Vale, ¿cómo trabajas tú con tu mente, César? Es decir, ¿hay algún tipo de rutina, hay algún tipo de hábito o pila de hábitos que lleves a cabo cada día? Sí. Bueno, antes de comentar esto, quiero decir que cada persona tiene que aprender su propia forma. O sea, por decirte algo, yo a mis clientes les suelo dar una tarea, siempre, para reforzar el trabajo que hicimos, ¿no? Pero cuando hablamos de un autotrabajo, es muy importante conocerte a ti mismo y cuáles son tus valores y tus objetivos. Okay. Algo que puede parecer muy obvio, pero es que si no lo tienes en cuenta, pues la práctica puede no llevarte a donde realmente quieres. Digo esto porque para mí es muy importante mi vida espiritual. Entonces, en mi propia práctica combino estas dos cosas. Mi vida espiritual con la reprogramación mental para lo que sea que quiera conseguir en ese momento. A veces puede estar más enfocado a algo físico. Sí. Si siento que me duele algo o siento que necesito en un momento dado mejorar o acelerar algún proceso de sanación física, o puede ser algo más relacionado con mi carrera profesional o con la abundancia, ¿sí? Entonces, mi protocolo para hacer ese trabajo interior es una combinación de hipnosis y oración. Entonces, algo bonito de la hipnosis es que cuanto más la practicas, más fácil es, ¿no? Ese entrar en un estado de relajación, entrar en un estado hipnótico, se va volviendo cada vez más y más sencillo y más breve el proceso, ¿no? Entonces, yo uso algunas técnicas de respiración, algunas técnicas de hipnosis, como es la fijación de la mirada, que te ayuda a entrar en un trance más rápido. Uh-huh. Y después me quedo unos minutos repitiendo un mantra. Para mí es como el saludo, es ese respeto a la divinidad, es mi conexión con ella. Ok. ¿No? Y después de ese periodo, entro en un proceso donde uso la autosugestión y la visualización para reprogramarme y poder acercarme a los objetivos que quiero, ¿no? Y esto está inspirado en un pasaje de la Ashtavakra Gita, que mucha gente que está dentro de la espiritualidad, sobre todo oriental, conoce el Bhagavad Gita, que es como la Biblia para el hinduismo, ¿no? Sí. Pero la Ashtavakra Gita es una perla del hinduismo también. Y ahí básicamente cuenta la historia de un sabio, el sabio Ashtavakra, que habla con su discípulo, que es un rey. Entonces le dice, ¿cómo debemos vivir, maestro, cuando se estaba por ir? Y justo cuando se estaba subiendo al caballo, ¿no? Y el maestro le dice, pues así como estás ahora tienes que vivir, con un pie en el suelo y otro en el aire. Entonces, para mí, ese momento donde repito el nombre de Dios con un mantra, me conecta, ¿sabes? Me da esa perspectiva más amplia de mi existencia, ¿sí? Uh-huh. Me hace recordar que yo no soy esta mente, yo no soy este cuerpo, que el mundo es una ilusión. Y después entro en esa otra parte de mi autotrabajo donde, creo las imágenes mentales que me van a llevar a cumplir con lo que yo siento que es mi propósito, que equivale a ese tener ese otro pie en el suelo. Ok. ¿Te das cuenta? La parte más tangible, material. Terrenal, mundana. Uh-huh. Correcto, Vale. sí. ¿Esto que has comentado es lo que se conoce como la sadhana? Sí. Ok, lo sé por ti. Lo sé por ti porque precisamente tú me dijiste, Víctor, realmente si quieres ver un cambio significativo, créate esa sadhana, ¿no? Con lo que a ti te sirva en tu caso y no lo dejes ningún día. Y así lo hice. Gracias a ti.
Gracias. Te quería preguntar también, César, si nos puedes dar sugestiones que sean imprescindibles para, yo qué sé, la gran mayoría de personas. Algún tipo de sugestión, porque, por ejemplo, y esto te lo encuadro un poquito más, sé que en tu Instagram compartes muchas sugestiones para antes de ir a dormir. Entonces, ¿puedes darnos alguna sugestión para nada más levantarnos y otra para antes de ir a dormir? Buah, qué buen reto este, ¿eh? Sí, sabes que, bueno, a mí me gusta compartir diferentes tipos de sugestiones Sí, y no falta la persona que me dice, pero hoy compartiste esto, ayer compartiste esto otro y antes de ayer otra cosa, otra sugestión, al final no sé qué hacer. Sí, claro, porque la idea es compartir una variedad más o menos amplia y que tú luego te fijes si resuenas o no con o cuál te ellas. va mejor, ¿no? Y que Exacto, incluso tengas para para ir cambiando, elegir, ¿no? Que exacto. no todas las fórmulas van a ser iguales, ¿no? Pero si, si pudiera definir un trabajo o una sugestión para todo el mundo, sería este. El de la mañana, primero aconsejaría trabajar por la noche antes de dormir, por la mañana al despertar. Por Nada más esto, levantar, ¿no? sí, 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 antes de incluso poner un pie en el suelo, porque todavía tu mente no está del todo despierta, con lo cual está ya en un estado hipnótico de forma natural. ¿Eh? Para los Vale. que creen que el estado de hipnosis es algo que no es natural, solo que lo inducimos a Mm, propósito para conseguir un fin. Pero tu mente entra en estado hipnótico especialmente en esos dos momentos. ¿Sí? Entonces, el de la mañana sería, hoy va a ser un día maravilloso. Hoy va a ser un día maravilloso. ¿Por qué? Porque tu mente va a empezar a buscar evidencias de ese día maravilloso. ¿Me entiendes? Aunque claro. algunas cosas de repente no te salgan, va a buscar eso. A lo mejor ese céntimo que te encuentras en el suelo. A lo mejor una sonrisa que te regala alguien por la calle. ¿Me entiendes? Esta creo que es una de las mejores sugestiones que compartiría para ese momento antes de despertar Claro, completamente. con eso lo que estás haciendo es activar el sistema activador reticular, ¿no? Exactamente, Que es la percepción selectiva de toda la vida. exactamente. Ok. Así es, así es. Claro, eso ya te predispone a que ese día sea un gran día. Porque Exacto. ahí tu mente subconsciente va a estar buscando la evidencia de que eso es así. Es Ok. como crear un eco, ¿no? Día maravilloso, día maravilloso, día maravilloso, día maravilloso. Y vas a ir por tu día buscando inconscientemente eso. Vale. ¿Qué gesto, qué cosa, ¿no? material sucede afuera, pero que en realidad está resonando a algo Mm, que yo estoy emitiendo, ¿no? vale. Y acá un concepto que me parece interesante mencionar. La mayoría piensa que somos receptores de la realidad y en realidad somos proyectores. Explícanos esto. Explícanos esto, César. Claro, yo decía, ¿no? que la realidad es demasiado vasta para poder percibirla tal como es, porque nuestros sentidos son limitados, nuestra capacidad de análisis de información con nuestros cerebros es limitado. Entonces, tú vas a poder captar un pedacito de esa realidad y esto va a confirmar aquello que tú te digas con mayor frecuencia. Entonces yo la realidad tal como es no la voy a poder modificar. Pero si elijo la parte de la realidad que a mí más me conviene, ¿sí? Eso es algo que yo hago. Emito una frecuencia y esa frecuencia se ajusta al pedazo de la realidad que tiene la misma vibración. Entiendo. Esto, a su vez, genera como una bola de nieve, ¿no? Porque digo, yo me digo esto, hoy va a ser un día maravilloso. Encuentro una sutil evidencia de esto Que lo que confirma. lo confirma. Veo, entro a la oficina y la secretaria me sonríe sin razón. ¿Por qué? Porque hoy va a ser un día maravilloso. Entonces, genera un win que alimenta al próximo win Entiendo. y al siguiente. Esto, a su vez, influye en mis decisiones. Mm, Me van a llevar
a sentirme más confiado, más seguro, porque sé que me he programado. Claro, tú mismo te estás condicionando a que eso sea así. Exactamente. E incluso si hay algo que durante el día no te sale bien, tienes una mejor predisposición para cambiar el marco de referencia. ¿Cómo lo defines esto? Lo ¿Sabes? reenfocas. Exacto. Sí. Puedes incluso ante un fallo decir, vale, con esto he aprendido esto, qué guay, ¿no? O ¿será que tengo que aprender la paciencia? No pasa nada, vamos otra vez. ¿Sí? Cuando, si tú amaneces con este piloto automático de vaya mierda, Ujú. otra vez, ¿no? Lo que mucha gente hace, Sí, pues las evidencias que vas a encontrar son de eso, claro, que el día es una porquería. ¿Y cómo van a ser tus actitudes y tus acciones? claro. Pues dirigidas desde ese nivel, desde esa energía, ¿sabes? De, uff, las cosas me salen mal. Si buscas eso, tus decisiones inconscientes van a también estar alineadas con ese proceso, pero Mm, que deviene de no prestar atención, ¿m? Porque de nuevo, si eres consciente de ese diálogo mental, lo interrumpes, y si cada día haces esto, yo sé que esto suena fácil, luego es más complicado llevarlo a la práctica, pero no hay nada que a través de la repetición la mente no pueda aprender, ¿sabes? Y esto es lo listo. bonito que tiene la hipnosis también. Es Ujú. una de las vías que tenemos de acceder al subconsciente. Al principio de esta charla te hablé de las imágenes, que crean emociones, ¿sí? También un tipo de lenguaje específico, pero también es la repetición. Cuando Mm, tú consigues decirte en tu mente, hoy va a ser un día maravilloso, y sonreír es buena señal, ok. porque tú no puedes mentirle a tu subconsciente. Cuando eres capaz de generar una emoción alineada con esa sugestión, es que has creado una nueva ruta neuronal. Ahora, si lo repites todo el tiempo y todos los días, esta va a ser la que tu mente use por default. Vale, Entonces, en algún momento, esa actitud positiva va a ser la predominante, va a ser la que salga espontáneamente sin necesidad ya claro. de un esfuerzo consciente. ¿Te Claro, das estás cuenta? creando un hábito realmente, Correcto, ¿no? es así. Hasta que eso se convierte en tu forma de actuar, ¿no? O de reaccionar o de vivir por defecto. Así es. Ok. ¿Me has dado una de por la mañana, de por la noche antes de ir a dormir? ¿Tienes alguna que nos puedas dar? Sí. Em, Mira, me viene una de las que tantas que he usado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Estoy en paz y alineado con la vida. Porque esto trasciende lo que te haya pasado durante el día, ¿sabes? Porque claramente todos queremos progreso económico, avance en nuestras relaciones, queremos relaciones fructíferas, saludables, que nos brinde alegría, ¿no? Queremos ganar más. Está bien todo eso, pero bueno, la realidad podríamos decir que en cierto aspecto es caprichosa o que hay un delay Un a delay. veces, Ujú. ¿sí? Entonces, el kit de la cuestión aquí es mantenerte estable, independientemente de las señales externas, ¿no? Y para mí el estoy en paz es estoy en paz con la vida, independientemente de lo que haya pasado. Si haya hecho las cosas bien, súper bien o más o menos bien. Es sentirme en paz con lo que he podido hacer, ¿sí? Estoy alineado con la vida. Significa que me dejo guiar. Ese es el Claro. significado detrás de esta sugestión. Por eso me gusta tanto. Ok. ¿Cuánto tiempo? Porque comentas el tema de la repetición, ¿no? Ujú. De tener esa repetición, ¿no? Y crear ese hábito. ¿Cuánto tiempo puede tardar aproximadamente una persona en reprogramarse a través de la hipnosis? Porque has comentado Sí. también que hay gente que con una sola sesión ya hace el cambio, pero eso a lo mejor no es lo más habitual, o sí, o depende de la persona. Sí, no es tan habitual, pero pasa. Es Ujú. maravilloso. Luego tendremos que hablar de
si esto se puede sostener de forma permanente, ¿sí? Que en muchos casos también es así. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa. La vida es un proceso donde el único objetivo que existe es que progreses, que avances, que evoluciones, que expandas tu conciencia. Entonces, para eso, pues eventualmente vas a necesitar un tirón de orejas. Y eso significa que vas a tener el mismo problema otra vez para probar que ahora tienes los recursos para generar esa estabilidad interna ante esa situación, o a lo mejor necesites un estímulo mayor o necesites un estímulo de orden diferente. O sea, en definitiva, que vienes aquí a resolver problemas, macho. Ok. Es esta, Aquí la estamos historia. todos para currar. Sí, exacto. Estamos todos para currar de una u otra manera. Ujú. Hemos venido a resolver problemas. Entonces, una vida feliz no es una vida sin problemas. Ya lo decía, creo que Yogananda, ¿no? Si tu camino está libre de espinas, te has equivocado el camino. Oh, qué buena ¿Entiendes? frase. Entonces, tu problema puede venir otra vez para probar que has generado la suficiente fuerza interior, ¿sí? Para mantenerte bien, para mantenerte estable. O a veces cuando sucede es que me pasó esto, es peor que lo que me pasaba antes. Felicidades, le digo yo. Es que has pasado de nivel ahora. Claro. Es que es la vida que te dice, mira, es que con esto ya no te podía mover, te vengo y te planto esto otro adelante. No significa que has fracasado, no significa que lo hayas hecho mal, significa que has subido de nivel. Qué buen reencuadre. Entonces, si lo ves de esa manera, pues simplemente, ¿qué haces? ¿Practicas más o consigues otras herramientas? Nada más, Vale. ¿sabes? Porque eso te iba a preguntar, en el momento en el que tú haces un trabajo de hipnosis y haces una reprogramación en la persona, ¿eso ya es de por vida o puede suceder algo, algún evento en la persona que eso vuelva a perder efectividad? Mira, te voy a contar el caso de una chica Sí. que vino a mí por un tema de dejar de fumar. No son los temas que más trabajo ¿Qué más estos, trabajas? pero esta chica era una amiga y realmente quería hacerle el favor. A mí normalmente me gusta trabajar, bueno, temas de transformación profesional, bueno, temas de autoestima y éxito son los que más me gustan. Sí. Pero esta chica, digamos, que la conocí en un momento, nos hicimos amigos y me plantea esta situación. Le hago una sesión, le fue súper bien. Esa chica deja de fumar, 6 meses después vuelve. Entonces vuelve, retoma el hábito de fumar, ¿no? Entonces me contacta, me dice, mira, me ha pasado esto, ¿me puedes ayudar? Le digo, ok. Cuando hablo con ella, cuando hablo con cualquier cliente que vuelve a tener un problema que ya había resuelto en teoría, Sí, le pregunto esto, ¿qué te pasó? claro. ¿Qué te pasó en Que el medio? desencadenó, ¿no? Claro, lo que sucedió en este caso es que se vio con un exceso de estrés en el trabajo y al mismo tiempo estuvo a punto de separarse de su marido. De Wow. toda la vida, un chico que además yo había conocido, creo que había sido su primer novio incluso, imagínate, ¿no? Estaba una chica de 40 años, padre de sus hijos, y estaba pasando por una temporada muy mala, y entonces, claro, no tenía paz en el trabajo y tampoco la tenía en su casa. Explotó, petó. Entonces, ¿qué hizo? Pues su mente reconoció como un salvavidas ese hábito Entiendo. que había dejado. ¿Entiendes? Entonces, el enfoque ahí fue más hacia el regular el sistema nervioso que al dejar el hábito en sí. Y entonces, cuando hicimos esto, fácilmente volvió a dejarlo. Y a los pocos meses después me vuelve a contactar, me dijo que seguía bien y que había tenido incluso otra prueba, que era que se había muerto su padre. Uf. Y que aún así, con todo el dolor de la situación, se había podido mantener. Lo había mantenido. Sí, correcto. Entonces, volviendo a tu pregunta, los cambios muchas veces son permanentes, a veces tienen que ver con lo que te toca vivir. El hecho de que vuelvas a
padecer un tipo de patrón o un síntoma no significa que hayas fallado, significa que tienes que volver a trabajar o darle una vuelta a la Entiendo. cuestión. Significa que, pues eso, necesitas un refuerzo y esta vez a lo mejor sí, ya puedes dejarlo definitivamente. Y a veces esto se puede dar tanto en un trabajo de una vez, con un refuerzo de un par de semanas, y a veces se necesita un poco más. Yo como estándar diría que 21 días es una medida bastante buena, Vale. como para mantener y ver un cambio. O sea que el reto que te he propuesto no es ninguna locura. No, es muy bueno y es acertado. Vale. Sí, sí, porque sirve para muchas cosas. Hay otras que claramente van a necesitar un poco más, ¿no? Sobre todo aquellas que tengan que ver con algún trauma más profundo, algún tema de abusos o algo que haya vivido la persona que haya sido muy, muy fuerte, ¿no? Pero que en la mayoría de las cosas 3 semanas es un punto bastante bueno para cambiar algunos patrones, sobre todo si tienen que ver con programación mental en referencia a aceptar más prosperidad, que es algo que Ujú. merecemos todos. Ok. ¿Cuesta lo mismo eliminar algo negativo que instalar algo positivo? Vaya. Qué buena pregunta. Pues, de nuevo, creo que depende de qué sea lo que te está doliendo. Mi forma de verlo y mi forma de trabajar es siempre buscando sanar aquello que causa dolor. Lo que pasa es que a veces sí es verdad que eso que causa dolor es demasiado doloroso y entonces es donde uso ese plan B, donde busco instalar algo positivo y hacer que esto se refuerce para que lo negativo pues no duela tanto y eventualmente no que no quede registro porque no se puede borrar nada que esté en la mente, no se puede, pero sí se le puede restar energía mental. Cuando creas un nuevo patrón y lo haces bien, esa nueva vía neuronal es la norma, se convierte en la norma. Y Entiendo. entonces deja irrelevante al antiguo patrón. ¿Me explico? Sí. Entonces, también tengo que decir que no solamente hago esto, normalmente quito poder al patrón negativo y además instalo un programa positivo. Las dos cosas. Lo que pasa es que esta situación también es real. A veces no nos podemos acercar a ese patrón traumático o de dolor porque la persona no lo puede soportar o alguna otra cuestión, ¿no? Lo que sea. En esos casos sí digamos, más óptimo el buscar instalar algo positivo porque puedes liarla un poquito, ¿no? Ok. Puedes revivir demasiado el trauma. ¿Es realista intentar eliminar todos los bloqueos que podamos tener? ¿Que nos impiden avanzar en la vida? ¿O no? ¿O es una utopía? Es algo que dices, mira, siempre va a haber algo ahí que te va a molestar. Sí, es en parte utópico, pero al mismo tiempo necesario, creo. ¿Por qué? Porque yo creo en la excelencia. ¿Y cómo llegas a la excelencia sin pensar en lo imposible? Si A ver. solamente nos limitamos a lo que creemos que es posible, Ujú. pues tendremos una vida mediocre. Mm, O sea, yo hoy estoy aquí porque me animé a pensar una vida donde vivía en mis términos, vivía en un lugar precioso, ¿sabes? Amando mi vida todos los días. Porque yo tenía un trabajo que odiaba, ganaba poco y soñaba con poder viajar al sudeste asiático ganando en pesos y donde que era una pequeña fortuna para mí eso, ¿sabes? Era una locura. No era... Sé que puede sonar... Claro, yo vivía en Argentina, no era indigente y hay gente desde ahí que con tantos años de crisis ha podido viajar al sudeste asiático, pero yo era empleado del Estado, no ganaba mucho y para mi mundo era imposible, ¿sabes? claro. Pero yo me animé y tuve el sueño más elevado que pude tener en ese momento, que para mí era vivir de lo que me gustaba, sentir que podía aportar algo bonito al mundo, ganarme bien la vida, poder viajar al sudeste asiático principalmente,
y vivir en algún lugar que me gustara mucho. Estas tres cosas, ¿no? Y conseguí exactamente eso y mucho más. Siempre la vida me ha dado mucho más de lo que pedí, pero porque he sido lo suficientemente testarudo para mantener esa imagen incluso cuando no había ninguna evidencia de que lo iba a lograr. Claro. ¿Te das cuenta? E incluso, mira, en un momento mi papá me acuerdo que me dijo, bueno, yo sé que quieres mucho viajar a la India, yo te puedo ayudar. Y dije, no, porque no quería que fuera así. Mi No papá querías ya había... que te regalasen nada, ¿no? No. O sea, yo a ese momento, entiéndase, ya tenía 20 y tantos años, ¿no? O Ya sea, eras mayorcito. era mayorcito y era mi sueño. Entonces, digo, mi papá me dio de comer, me aguantó, me educó lo mejor que pudo, conmigo cumplió de sobra. No quiero ponerlo en ese En ese aprieto, compromiso. porque claro, él tenía su negocio y, ¿sabes? Tampoco le sobraba. No le faltaba, porque mi papá era muy listo para los negocios, pero no quería yo que hiciera él ese esfuerzo cuando era algo mío y sentía que yo lo tenía que resolver. ¿Te das Entiendo. cuenta? Entonces, sin idea ninguna de cómo lo iba a hacer, lo único que hice fue sostener esa idea en mi mente. Por eso te digo, esta fue una época donde yo no sabía que estaba haciendo hipnosis, pero era hipnosis. Era sostener esa idea lo suficiente en mi mente para levantarme con una sonrisa por haberme quedado dormido con esta idea en mi mente, donde yo viajaba por el sudeste asiático, donde tenía dinero de sobra para mis gastos, donde vivía en un bonito lugar y hacía lo que quería. Aunque mi realidad externa me decía una cosa muy diferente. ¿Te das cuenta? Totalmente. O sea, que hay que ser un poco delusional, ¿no? Como le llaman en inglés. Y yo qué sé, a mí me funciona. Y me encanta la gente que sueña de esa manera. Que ¿Te das sueña en cuenta? grande. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Sabes? Que llegues un escalón más abajo, 2, 3, 4. ¿Y a dónde habrías llegado si solamente te hubieras conformado con lo que creías que era posible para ti? Claro. Porque yo te vuelvo a repetir, no es que no estaría aquí. Me habría quedado en mi país, no tenía nada de malo, pero es que me habría quedado ahí y habría tenido otro tipo de experiencia. Sí, quizás no hubieses logrado, es que ¿no? Lo que... Viajé por el mundo, claro. Víctor. ¿Entiendes? De repente me vi a mí mismo viajando por el Caribe, por el Mediterráneo, pasándomela bien, con amigos, en cruceros de lujo, trabajando, que era terapeuta de spa, en cruceros. Y después de eso, irme con un buen fajo en mis bolsillos, como para decir, adiós, me voy 6 meses a viajar por el sudeste asiático. Fue el viaje de mi vida. ¿Te das cuenta? Lloré, no te digo todos los días, pero en cada país, en alguno de los templos donde iba, lloré porque digo, es que, joder, estoy viviendo lo que estaba visualizando. ¿Y sentías que en ese momento de perseguir la vida que tú querías tener, las cosas se te daban de una forma más fácil o no? Pues sí y no. Quiero decir, para mí la vida del spa fue un sueño, pero no dejó de tener sus dificultades y sus momentos bastante estresantes también. Sin embargo, yo estaba con una sonrisa siempre. Era medio famoso, entre comillas, porque, bueno, la pasábamos heavy, porque había mucho trabajo, había mucha presión. Y la mayoría de mis compañeras eran chicas de 20 años, mucho más jóvenes. Yo tenía ya 30 y pocos. Y no tenían el recorrido de la madurez que tenía yo. Entonces, claro, yo miraba para atrás y lo que veía era un trabajo que no me gustaba, ¿sabes? No ganaba mal. No está bien dicho. No ganaba mal, pero tampoco... Era para tirar cohetes. Correcto, sí. O sea, pagaba mis impuestos, pagaba mi casa, pagaba mis cursos. Y ya está, no vivía mal ni mucho menos. Pero no era ni de cerca algo que yo sentía que me llenaba o para lo que me había formado, para lo que quería hacer en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, pasar de eso, de una vida de trabajo, de sentirlo duro, ¿no? Y de sentir ese nivel de insatisfacción a estar viajando por el mundo, viendo en la ventana de la cabina donde yo hacía la terapia manual el mar y los delfines
cruzando. Es que... Qué bonito. Sí, claro, tenía una manager que estaba un poco loca y me metía presión todas las mañanas, ¿sabes? Pero eso es otro tema, de ¿no? vez en cuando algún cliente un poco pasado de rosca, pero yo estaba viviendo un sueño. ¿Te das cuenta? Las chicas, la única diferencia es que no habían vivido lo suficiente, no habían tenido un contacto con la vida, ¿no? Lo suficiente como para poder madurar un poquito más y disfrutar lo que había. Yo no era que no vivía el estrés, pero me quedaba en lo que sí era bonito para mí. ¿Te das cuenta? Eso es poder. Qué bueno. Te lo decía porque justamente hace un par de días o así he empezado a leer un libro que es Conversaciones con Dios. No sé si lo has leído. Sí. Creo que escuché el audiolibro. Ok, sí. De hecho hay varios, yo estoy por el primero y es un libro que siempre que lo he tenido cerca era como, bueno, ya lo leeré, ¿no? Y ahora mismo es como que me ha llamado y he dicho, venga, va, voy a sentarme y me está gustando mucho. Y habla precisamente de para qué estamos aquí, ¿no? Y según este libro, no voy a hacer mucho spoiler para que si os lo queréis leer, pues lo descubráis por vuestra cuenta. Pero básicamente explica que estamos aquí primero para recordar quiénes somos, ¿no? Y segundo, para ser quien queremos ser realmente o quien queramos ser realmente, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a definir quién quieres ser, ¿no? Y te dedicas a eso y todo lo que no esté alineado con lo que tú quieres ser, lo dejas a un lado, ¿no? Al final es como que la vida te va fluyendo. Y yo me he dado cuenta que cuando más me ha fluido todo, cuando más me he sentido, digamos, en propósito y demás, es cuando he perseguido esa versión de quién quería ser, ¿no? Entonces, estabas hablando de esto y pensaba, claro, es que quizás si te hubieses quedado ahí en Argentina sin hacer lo que tenías que hacer en ese momento, no se te hubiese dado todo lo que se te ha dado, ¿no? A lo largo de tu vida. Sí, absolutamente. Creo que la vida te ayuda cuando haces. Este es el gran reto. Porque ese hacer sin ningún sostén, a veces puedes tenerlo, ¿no? Quiero decir, no significa que no puedas crear un plan, que sea un plan coherente, pero es que a veces la vida te mueve a que tomes decisiones sin tener una idea de qué es lo que va a pasar. Piensa que yo me vine aquí, hoy lo puedo decir y me puedo reír, pero la pasé duro mal, también. ¿no? En su momento. Yo me vine aquí sin papeles. Wow. Con una mano atrás y otra adelante, ¿sabes? Pero es que yo vine aquí, conocí Cataluña, bueno, conocí otros lugares, me gustaron mucho de España, pero cuando vine a Cataluña dije, es que este lugar me gusta mucho. Pues yo no sé cómo me lo voy a montar, pero yo acá me quedo, que me saque el FBI, ¿sabes? Me hizo falta, ¿no? Me buscaré la vida, total, yo sé que vengo acá con mucho amor, con mucho respeto, a trabajar, a ayudar a las personas, y el camino se me va a abrir, y se me abrió. Lo que pasa es que, bueno, pasaron años hasta que pude ¿no? regularizar mi situación, y en ese tiempo pues tuve épocas donde no la pasé muy bien. Porque sí, donde no fue fácil, claro. No, claro, porque imagínate que cuando no tienes tu situación legal regularizada, no existes. Entonces fue muy duro. Fue estresante para ti, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de ahí también saqué esa fuerza que no sabía que tenía realmente. O sea, pero tú en ese momento sentías que estabas donde tenías que estar. Sí. Okay. Sí, Okay. totalmente. O sea, no tenía ninguna prueba de que lo que yo quería hacer iba a funcionar, ¿sabes? O cómo se iban a dar las cosas. Y ahí estaba una de las grandes trabas que a veces tienen las personas a la hora de poder centrarse y hacer que las cosas funcionen. Nos quedamos con el cómo. Si es que si no tengo el cómo, no va a pasar. No, un error. Tu trabajo es decidir a dónde quieres ir. Y luego desapego, lección espiritual número 1, y luego abrirte a que la vida te muestre cómo, porque muchas veces las cosas suceden y se abren de maneras que tú iba a ser imposible que lo pudieras determinar. Claro, imagínate, yo trabajaba para el Estado. Si tú me decías, chaval, vas a viajar por el mundo y vas a convertirte en terapeuta de spa y unos años después vas a ser hipnoterapeuta. Sí, te iba a decir yo, jaja. ¿No? Al Sí, igual, claro, ¿no? sí, claro. ¿Tú qué te has tomado, sabes?
pero ocurrió así. Miro para atrás y digo, "Fua, qué locura de vida, qué locura". ¿Leíste el libro de Piense y hágase rico de Sí, Napoleon Hill? sí. Ahí en ese libro se menciona un estudio que creo que hicieron con unas 25.000 personas, donde después de un tiempo, o sea, es un estudio que está hecho como en dos partes, ¿no? Al principio cuando las personas esas eran jóvenes o estaban estudiando y luego ya pasados unos años, ¿no? Y les preguntaban al cabo de unos años si habían conseguido lo que querían conseguir en su vida. Y la gran mayoría decía que no, primero porque no sabían qué es lo que querían conseguir en su vida, ¿no? Y por eso, o sea, no habían intentado nada. Y un segundo grupo decía que no lo había logrado porque como no sabían cómo lograrlo, pues ni siquiera lo intentaron, ¿no? Y eso me flipó. Y justamente tú estás diciendo lo contrario, que al final el cómo no es importante, sino que se te va dando. Es simplemente el hacer y ya con ese hacer, ¿no? Se te va a ir mostrando el camino. Sí, sí, para mí es esto. Nos empeñamos en ver todos los pasos de la escalera, Mm, pero lo que en realidad te va a servir es el paso final, es decir, el final de esa escalera como sí, norte. la big picture, ¿no? Que le llaman. Exacto. Y luego el siguiente paso. Mm, El siguiente paso. ¿Te das cuenta? Tienes que mirar hacia... Vale, ¿qué me toca ahora? ¿Cuál es el paso el siguiente más que tengo cercano, ahora? el que puedo hacer ahora. Sí, Ok, ok. totalmente. A mí me parece que agrega demasiado estrés el tratar de tener todos Súper los claro. pasos. Sí, porque a veces simplemente no es realista esto. La vida tiene su propia agenda, sus propios planes y es como tratar de manipular algo que no te toca, Mm, finalmente, mm. ¿sabes? Vamos a ir acabando, César. Tengo una pregunta más. ¿Existe el miedo al éxito o no? Sí, tanto, ¿Y y cómo, tanto. cómo se sabe si una persona tiene miedo al éxito? Em, Mira, yo esto lo descubro con hipnosis, ¿sabes? Puedes llegar a ello a través del autoanálisis y la autorreflexión. Lo que pasa es que sí es verdad que a veces la mente puede generar escenarios que son irreales, ¿sí? O sea, que tú puedes creer que el problema viene de algún lado, que creo que lo expliqué antes, y se puede contrastar a lo que realmente está sucediendo. Pero mira, te puede servir, o a la persona que esté mirando esto, le puede servir el analizar qué ha vivido en su vida, en sus primeros años de vida, en relación al progreso y al éxito en su casa. Vale. Esto por un lado. ¿Por qué? Porque aprendemos por imitación y aprendemos viendo cuando somos pequeños, ¿sí? Entonces, si observaste un caso o casos donde el éxito representó un peligro o hubo un escenario traumático alrededor del éxito, tu mente de pequeño muy probablemente asocie ese éxito con algo peligroso y entonces es muy probable que no lo consigas y sea por eso. Mm, La otra pieza que encajaría en esto es el observar si este patrón se ha repetido en más de una ocasión en tu vida, de manera sobre todo inexplicable, ¿sí? De repente te viste sosteniendo decisiones que no iban acorde a tu nivel intelectual o tu nivel de capacidades. ¿Sabes cómo te equivocas en esto si tú ya sabes? Por nombrar una cosa, ¿no? ujú. Em, si tú has vivido una serie de situaciones donde una y otra vez ese éxito se te escapa de maneras misteriosas, yo diría que hay ahí un tema de miedo al éxito, muy probablemente. Mm. Sí, sí, Y eso mismo ocurre con el dinero. absolutamente. Mm, Sí, las dos van de la muy, mano. muy, muy asociadas. Es muy difícil que tú tengas un buen nivel de éxito y que eso no vaya asociado a un nivel más alto de prosperidad, ¿sabes? Es que van de la mano. Si tú tienes miedo al éxito, muy probablemente también estés sufriendo de carencia de recursos. Porque si tienes éxito profesional y personal, es natural que fluyan las cosas hacia ti. ¿No? Ok. Pero si internamente te cierras porque hay una parte de ti que asocia
el miedo al éxito o al dinero, como algo que te va a transformar en algo que no quieres ser, ¿no? Esto típico de, porque los ricos son X. Eso es un buen ejercicio. ¿Quieres saber si tienes problemas con el dinero? Di lo primero que se te venga a la mente. Los ricos son, ya, sin pensar. ¿Qué es lo que te viene? ¿Sabes? Porque si te viene algo negativo y va a ser muy probable que tengas dificultades para acceder a la riqueza. Claro. Porque lógicamente nadie va a querer ser mala persona o querer tener, ¿sabes? Cualidades negativas. Claro. Vas a autosabotear cualquier proceso, cualquier oportunidad para alcanzar ese éxito si conlleva convertirte en una persona que no quieres ser o conlleva un dolor, ¿no? Muy grande para ti. Yo siempre digo que no te puedes convertir en aquello que estás rechazando de forma consciente o subconsciente, con lo cual, claro, es que esto que dices tiene todo el sentido del mundo. Si no, o sea, si tú rechazas de forma subconsciente a las personas con dinero, es que tú mismo te vas a poner palos en las ruedas para que eso no suceda. Exacto. Ahora, también es cierto que necesitas tener una buena óptica de las cosas, porque a veces, yo qué sé, la gente tiene perspectivas poco realistas, ¿no? En el sentido de que me pongo un negocio hoy y mañana ya tengo dinero. Claro, mañana ya, ¿no? Mi negocio se convierte en una ATM machine, ¿no? Una máquina de imprimir dinero. Pues, chaval, lo mismo tienes que aprender un poco de negocios, saber que muchas empresas viven en pérdida durante X tiempo hasta que consiguen ser rentables. Es que tienes que aprender un poco de negocio. No significa que te pueda ir bien a la primera, pero a veces no es realista pensar esto. Claro. Me gusta más la perspectiva japonesa que habla de que el negocio es como si fuera una criatura. Te puede dar de comer, pero para que te dé de comer, primero le tienes que dar de comer tú al negocio. Al negocio, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando pierdes esa perspectiva y sobre todo cuando no ajustas tu diálogo mental y empiezas a decirte a ti mismo, es que claro, llevo 2 meses con mi negocio, no me está dando la plata que quiero, es que debo tener un problema subconsciente. Si tu diálogo mental es ese, estás creando un problema subconsciente. Claro, tú mismo lo estás generando. Pero es tu reframe, es tu marco mental el que lo está creando, no las circunstancias y no necesariamente tu pasado. A lo mejor tu pasado está bien, es que estás encuadrando mal los estímulos que estás recibiendo del entorno. Claro, entiendo. Cualquier caso, cuando alguien, pues eso, lleva tiempo en la misma situación y está haciendo todo lo correcto y no hay nada que técnicamente esté fallando, es porque ahí realmente hay un bloqueo. Entiendo, ¿no? Sí. Okay. Siempre digamos, el GPS que te indica en la dirección que vas son tus emociones. ¿Sí? Si tú te sientes estable y equilibrado, es que vamos bien, ¿sí? Independientemente de lo que veas adelante. Justamente porque a veces es necesario ese delay. ¿Sí? Es necesario porque si tú quieres más prosperidad, ¿no? y no la ves reflejada en lo que hay a tu alrededor, en tu cuenta bancaria, sí. Necesitas disciplina, necesitas fe, necesitas desapego. ¿Y cómo aprendes esas cosas? Con ese delay. Es parte del proceso. Claro. El momento que generas eso es donde la realidad o tu mente empieza a moverse en direcciones diferentes y esas ideas empiezan a florecer, esos recursos subconscientes de lo que hablamos antes, hace un rato, empiezan a salir, ¿no? Y tu mente se vuelve en una maestra de captar esas oportunidades donde antes no veías nada. Qué bueno, César, qué bueno. Lo vamos a dejar aquí, César, por el momento. Muy bien. Tenemos tu compromiso para hacer ese reto de 21 días. He dado mi palabra. Venga, va, yo también, pues nada, yo también participaré en ese reto, es decir, aportaré parte de mi conocimiento en ese reto. Muchísimas gracias por aceptarlo, César. Y antes de despedirme de ti, te voy a dar un pequeño presente. Oh. Esto es para ti, es de nuestro patrocinador Vive Pharma. Qué guay. Y son suplementos de omega 3 Pro. Bueno, tú tomas suplementos porque me lo has dicho antes de la entrevista y que llevas tiempo, Soy ¿no? Muy fan, sí. Exacto, llevas tiempo
tomándolos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tomas omega 3? Gracias. Tomo omega 3, así Pues que nada, entonces genial. te va a venir, Gracias. vamos, de perlas. Gracias. Y lo dicho, César, muchísimas gracias por este rato, por todo tu conocimiento, por todo el valor que has aportado en esta entrevista. Y ya también a nivel personal te doy las gracias por todo lo que me has aportado a mí a lo largo de estos últimos meses. Así que nada, un placer enorme tenerte en Creadores de Realidad. Gracias, muchísimas gracias, de corazón.